3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Darwin reportándose desde la estación central. El día de hoy compartiré algunos tips de cómo no ser creativo. Exacto, cómo no ser creativo. Y como tip número 1 tenemos, sigue escuchando la misma música de siempre. Tip número 2, no conozcas gente nueva. De preferencia, ni tengas amigos. Tip número 3, rechaza cualquier tipo de experiencia nueva. Tip número 4, sé prejuicioso con todo, especialmente con aquello que no conoces. Mantente siempre alerta. Tip número 5. Recuerda que algunas personas nacen con creatividad y otras, pues, no tanto. Tip número 6. No hagas ningún tipo de arte. No pintes, no hagas escultura, no hagas teatro. Oye, no güey, hagas... ¿con quién estás hablando? Recién vamos a grabar, espérate. Oye, No, ya está grabando. ¿Qué fue? se supone que iba a grabar este capítulo solo yo. Güey, y yo. Nah, mentira. Yeah, I am not feeling good. Wake up at 11:30, feeling like a bag of shit. Oh no, all my clothes are dirty, so I'm smelling like a bag of shit. Go to pour my coffee and make this fun. Hola, querido bosque. Aquí Annie Darwin reportándose desde la estación invernal. Bienvenido a nuestro podcast Conversaciones en el Bosque. No tengas miedo de sacar a tu animal interior. Bueno, ahora sí, hablando en serio, vamos a iniciar con nuestro 5º episodio del podcast, que es... La creatividad. ¿Y qué es la creatividad, Darwin? ¿Qué significa ser creativos? Bueno, a pesar de que la gente pueda tener conceptos muy subjetivos, en general creo que la creatividad es esta cualidad de relacionar elementos que parecen no tener una relación aparente, pero entonces viene el creativo y encuentra formas extrañas de relacionarlas, ¿no? Temas que tienen que ver con el arte, las puede relacionar con la ciencia, con la filosofía, y puede concebir algo medianamente original, porque digo, todo ya está creado en ese sentido. Bueno, ¿tú qué opinas, Annie? Yo siento que la creatividad es una característica innata del ser humano. Todos somos creativos. Y esa característica, capacidad que tiene el ser humano para poder crear, para poder imaginar, para poder conectar, como decías, ideas. Siento que mucha gente a veces piensa de que porque tiene ideas súper innovadoras es creativo, pero yo personalmente creo que es creativo aquel que no solo las imagina, sino que realmente hace que lleguen al plano de la realidad. Y yo creo que ahí realmente es uno creativo, ¿no? O sea, tiene que materializarse de alguna manera, tiene que llegar al plano de la realidad. Pero hablando de eso, para ti, ¿quiénes son creativos? ¿Acaso solo los artistas son los privilegiados de tener creatividad? Sí. Mentira. Amigos, vamos a votar a Darwin. No, mentira. O sea, sí creo que el arte es, digamos, como que el espacio, el crisol donde es más fácil poder desarrollar algún tipo de expresión creativa, pero sin duda también lo son otros espacios. Digo, en general, cualquier carrera profesional puede En ser. las empresas necesita gente creativa para el marketing, al momento de tener algún problema en la cadena de producción, en las investigaciones también se necesita creatividad. Yo creo que la carrera menos creativa será contabilidad. Siento que ahí es más... Oye, no te voy a checar. Oye, hay gente de contabilidad que nos escucha, ¿sabías? ¿Ah, sí? Ya, bueno, la gente de contabilidad súper creativa. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que varía. O sea, sinceramente también, o sea, hay carreras que demandan más creatividad, pero también hay carreras que tal vez que son un poco más automáticas, que no lo son. Que de hecho, pues tristemente son las que en los siguientes años van a desaparecer. Contabilidad. No, Bueno, oye, no es así. yo sí creo que, ¿sabes? No solamente se tiene que hablar de la creatividad en la carrera de uno, sino que también en la vida diaria de uno. Siento que hay personas que pueden solucionar las cosas de manera mucho más fácil y mucho más creativa que otras, ¿sabes? Porque hay otros que se hacen todo un mundo y al final no pueden solucionarlos. Y otros que dependen más de su creatividad para poder solucionar cosas del día a día. Y eso también es importante. Desde ese punto tendríamos que decir que la creatividad es un músculo, es algo que se ejercita, es algo que pues es cierto que quizás algunos ya han nacido con una tendencia más hacia esta, pero nosotros también podemos ejercitarla y podemos llegar a tener un mismo nivel de creatividad. Creo que sí. Sí, de hecho concuerdo con esto que comentan acerca de la creatividad, que todo el mundo es creativo. Y sí, yo creo que sí, todo el mundo es creativo. Pero también estos últimos años, conociendo nueva gente, me doy cuenta que hasta parece innato que hay gente que
nace con más predisposición a ser creativos. Digo, en el sentido que tal vez no tengan que esforzarse tanto como el resto, pero extrañamente, no sé, pueden surgir ideas de su mente a la hora de resolver cierto tipo de problemas o pensar en cosas que son innovadoras. También creo que sinceramente hay personas que ya nacen más predispuestas a ello. Como también tampoco dejo de lado esto que tú comentas, Ajá. que es como un músculo que se puede desarrollar y existen técnicas que uno puede aplicar, ¿no? Y dentro de esto, las personas que consumen bebidas alcohólicas o las personas que consumen cierto tipo de sustancias son más creativas, porque siempre hay esta imagen del artista Drogado. drogado o el artista que siempre para ebrio O el escritor o el escritor borracho. también, el escritor borracho. Es una imagen, o sea, es una imagen muy común, ¿sabes? O sea, quizás no dentro de nuestra sociedad, pero sí veo, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel internacional, esta imagen del escritor borracho exitoso, ¿sabes? ¿Tú qué opinas? Cuando mencionaste esto, pues el primer escritor que se me vino a la mente tal es Bukowski. Recuerdo pues esta entrevista en la que comenta que él solía escribir borracho, o sea, se embriagaba y en las noches, todas las noches se paraba escribiendo. Cosa que realmente ahora dudo, porque digo, cuando estás borracho, o sea, no haces ni mierda, quieres... ¿Sabes? Me hiciste recordar Solo quieres dormir. a Edgar Allan Poe, porque Ya. Edgar Allan Poe también se decía que se emborrachaba y se encerraba en uno de sus cuartos donde todas las paredes eran negras. Entonces tenía como visiones y después las escribía. Uy. Por eso también dice que pues por eso son escalofriantes, ¿no? Porque él se ponía en ese tipo de situaciones. Puede que sí, pero nuevamente como el otro día hablamos, creo que tiene que ver con el grado de alcohol en este caso. O sea, no me imagino que esté en una situación en la cual ya esté ebrio, esté trapo. Me imagino que está en este nivel en que tal vez como que está un poco denso, se ha desinhibido un poco, entonces todavía tiene ciertas nociones y puede encontrar en ese momento pues un poco de creatividad, sin duda, pero no al punto de realmente estar eh, ebrio. Pero tampoco es algo que se recomienda, ¿no? No sé cuán sano sea, ¿saben? Por favor, no vean bebidas alcohólicas, menos si son menores de 18 años, por favor, no lo hagan. No estamos incitando. En cuanto a pero las drogas, no hablas de las drogas, digo Ah. otro tipo de drogas. ¿Sabes? Recuerdo este caso de un pintor que solía consumir LSD para pintar. De hecho, no sé si viste estos cuadros con estos colores. ¿Qué pintor? ¿Qué? ¿Qué pintor? Hoy no recuerdo el nombre. Ah, no. Era una peli. No recuerdo. Solo sé que se metía harto LSD. El men se metía LSD y al parecer, imagino que en sus visiones podía ver esos colores extraños, formas que luego plasmaba en sus lienzos. Y hasta cierto punto yo creo que sí, o sea, eso le podría ayudar con su creatividad, pero tampoco es algo que recomendemos, creo que no son... Y es hasta una- cierta parte sí es un mito, ¿no? Porque todo depende a la cantidad. Por ejemplo, en ese estudio de Illinois, que es en la Universidad de Illinois, es gente que solo ha tomado como un vaso donde sí es más creativa al momento de quizás relacionar ciertas ideas y de solucionar cierto tipo de problemas, no problemas matemáticos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, su capacidad baja bastante, pero al momento de relacionar ciertas ideas sí sube su capacidad. Depende al nivel de alcohol. Y hablando de este mito, también me recuerdo el otro de los hemisferios, ¿no? De que el hemisferio izquierdo es aquel que razona, es aquel hemisferio lógico, y luego tenemos el derecho, que es el creativo, el donde se está almacenando tu capacidad de creatividad. Y eso también es un mito, ¿no? Porque no funciona así. Sí, como las pruebas de test de inteligencia. Bueno, yo creo que eso es cierto. Bueno, incluso en mi caso llegaron a sugestionarme en el sentido que en uno de estos test para comprobar si desarrollabas mucho más esta parte del hemisferio derecho o izquierdo, pues en mi caso parecía que yo tenía más desarrollado el hemisferio izquierdo, que no está muy pues vinculado con la creatividad, cuestión que en un tiempo yo creo que sí me sugestionó, pero que luego ya descarte, porque creo que también como comentas, pues es algo que se puede desarrollar sinceramente. Ajá. Y Es que la creatividad no nace de un solo hemisferio, nace de la conexión que tienen estos Exacto. dos hemisferios. Entonces, cuanto más creativo estás, cuanto más estás dentro de una situación donde debes encontrar alguna solución, o estás, como dices, no utilizando esas herramientas que no son su propósito, pero pueden funcionar, hace tu cerebro conexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo, y dentro de esas conexiones se realiza la actividad creativa. Entonces,
ya que nosotros no apelamos al consumo de bebidas alcohólicas ni al consumo de drogas, les vamos a dar algunos tips, algunos ejercicios, estos de verdad, no para que no sean creativos, sino para que sí sean creativos. Entre uno de ellos creo que está la calavera exquisita. Siento que este es el más... El cadáver. Ah, el cadáver. Bueno, calavera. No, el cadáver exquisito, perdón. Ok. Este trata de tener una hoja y doblarla en 3 partes iguales. Y eso se hace en grupo. Entonces, en la primera parte, una persona dibuja una cabeza, ya sea de lo que quiera, pero no que represente esa idea de cabeza. Y en la segunda parte solo va a dibujar líneas de inicio. Lo dobla el papel, entonces solo puedes ver las líneas de inicio y el segundo artista tiene que continuar con esas líneas de inicio a lo que crea que debe continuar, ¿no? Ahí viene la parte de la imaginación, la parte de la creatividad. Entonces vuelve a doblar y se dibuja la tercera parte, que son los hemisferios, las extremidades inferiores, perdón. Igual con solo líneas de partida. Lo que pasa es que cuando tienes una hoja en blanco no eres tan creativo como cuando tienes puntos de inicio, porque tu cerebro ya está condicionado, ¿no? Le estás dando cierto límite que tiene que seguir, entonces tiene que trabajar un poco más. El segundo es buscar ser polifacético y ecléctico. Eso creo que el mejor que le va a explicar es Darwin, porque él es una persona muy polifacética. Tal vez. Yo creo que sí, o sea, Darwin canta, Oye, no canto. Darwin toca guitarra, Darwin dibuja, Darwin, o sea, él en verdad, a mi forma de ver y entre mi poco círculo de amigos, tiene muchas más tendencias a hacer distintas actividades. Cuán bien lo hace, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero de que lo hace, lo hace. Bueno, hablando de esta cualidad polifacética, de hecho muchos los artistas que yo sigo, y creo que no solo artistas, sino personas en general, tienen esta cualidad, ¿no? De ser polifacéticos y eclécticos, en el sentido de que tienen una apertura mental hacia distintos temas y no solo se cierran y crean como que una esfera hermética. Perdón, amigos. Hermenéutica es otra cosa. Uh-huh. Sino es que también están prestos a aprender cosas que tal vez no tienen que ver mucho con el ejercicio de su profesión, pero están prestos a aprender y simplemente a veces, tal vez no por intentar buscar algún fin utilitario, sino simplemente por curiosidad. Entonces yo creo que por esa parte es importante estar expuesto a distintos tipos de conocimientos, incluso dentro del entretenimiento, no limitarse a cierto tipo de contenido. No sé, en el caso de películas, o sea, ver películas desde las más bizarras hasta las más románticas y bonitas. Música también, no solo limitarte a un experiencias también. Conocer gente nueva también, desde la más extraña hasta la más... ¿Qué me mira? ¿Qué? La más extraña y me mira No. así de reojo y yo de que, gracias. Es una conversación. Ajá. Entonces sí, yo creo que tal vez este es incluso, tal vez para mí, uno de los ejercicios que uno debería desarrollar mucho más, estar expuesto a nuevos contenidos, explorar nuevas cosas todo el tiempo, nunca dejar de aprender. Siempre es bueno estar exponiéndote tú mismo, no esperar que también la vida a la fuerza. Yo creo que uno debería tomar la iniciativa y hacer eso que no hace en su vida diaria. Digamos, si todas las veces que, digamos, no cocinan en tu casa van a un restaurante, ¿por qué no van a un restaurante que está al lado? ¿O por qué, no sé, intentar entrar en círculos en los cuales tú no pensarías? Digamos, entras a un concurso de poesía a escuchar las poesías que están presentando, aunque tú no sepas nada de poesía, ¿sabes? Son experiencias que obviamente no estás acostumbrado, pero el mismo hecho de que tú te impulses hace de que tu cerebro tenga que pensar de qué hago si alguien me habla, qué hago estando solo. Y creo que eso también nos lleva al punto de que nos impulsa a conocer nueva gente. El mismo hecho de que tú ya tengas algún tipo de amigo que piense distinto a ti, yo siento que ya es un gol, ¿sabes? No solo porque te va a llevar a experimentar cosas nuevas, digamos, si tú no eres una persona de deporte y te haces amigo de un deportista, de una vez, o bueno, de alguna manera, vas a estar expuesto un poco más al deporte, de conocer algún tecnicismo o estar en un tipo de partida, yo no lo sé. Pero vas conociendo cosas nuevas y también el aproximarse a nuevas culturas, yo siento que es importante el saber de cómo es más allá de la frontera, cómo viven esas personas, cómo piensan, tendrán los mismos valores que nosotros, tienen alguna prioridad
en la sociedad que no es la misma que tenemos en nuestra sociedad. Y siento que son tantas cosas que tu mente va a empezar a adquirir nuevos conocimientos y también va a tener que empezar a ser más flexible con lo que conozca. Y eso nos llevaría al punto 4, que sería improvisar y decir sí. Especialmente en la técnica de improvisación o aquellas situaciones en las que tenemos tantas cosas limitadas como por ejemplo tiempo o recursos, tu cabeza solo tiene que improvisar, no porque sea quizás lo más óptimo, quizás algunas cosas yo siento que con planificación y como pensándolas bien sales mejor, pero también hay situaciones en las que no te alcanza tiempo para eso y tienes que ir y ver cómo lo solucionas, y eso es muy importante. Cuanto en más situaciones alguien te diga, oye, puedes hacer esto, y lo único que te detiene es que no sepas cómo hacerlo, cuanto más te lances, más creativo eres, porque tienes que arreglártelas para solucionar de ahí. Exacto, y yo creo que a muchos nos pasó que en alguna situación el estar expuesto a tal vez a unos recursos más limitados nos colocó en una situación en la cual, por necesidad y por urgencia a veces, pues estamos prestos a ser más creativos en el sentido de que hay una urgencia, ¿no? De, o sea, resolver un problema, tienes poco tiempo. Y en mi caso, a veces funcionó, como que la parte más creativa podía florecer en esos momentos, ¿no? En las que tenía pocos recursos o el tiempo era... Hay un factor que tenía, pues, que tenía en cuenta. Entonces, creo que sí, a veces también el estar expuesto a situaciones un poco más incómodas puede ser un lugar propicio para desarrollar mucho más la creatividad. En fin, creo que toda experiencia nueva te lleva a estar en una situación incómoda. Entonces, desde el mismo hecho de conocer gente nueva es a veces complicado, pero... Claro, es como, depende bastante, ¿no? Cuán extrovertido seas, pero para alguien introvertido es mucho más difícil. Pero una vez que encuentras algún tipo de solución o llegas a socializar con las nuevas personas, te das cuenta de que no era tan difícil como creías. Y lo segundo es que llegas a aprender mucho. Siempre. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenos en qué situación limitante ustedes florecieron más su creatividad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, amigos. Chao. Creo que sí. Una más. No.